Gloria a Dios. Ya jueves. ¡Qué barbaridad! Bueno, así es. Así es el tiempo, así es la vida, ¿verdad? Gloria a Dios por todo y en todo momento. Y bueno, yo hoy quiero compartirles acerca de esa experiencia del gozo de Dios. Porque es muy fácil, pero muy fácil ponernos tristes, ¿verdad? Nuestras emociones y nuestros sentimientos, fíjate bien lo que acabo de decir. Nuestras emociones y sentimientos, cuando caminamos como fortalecidos en nuestra carne, en nuestras pasiones, en nuestro yo, nuestro ser, ¿verdad? Y, y estamos fortalecidos en nuestra carne y no en el espíritu. Entonces nuestras emociones y nuestros sentimientos juegan aún en contra de nosotros mismos y traen a nosotros tristeza, angustia, desesperación, desolación, desesperanza. Y, y son motivos para estar triste. Y con qué facilidad, qué triste, ¿verdad? Qué triste es que con una facilidad tremenda tú y yo podemos levantarnos en la mañana llenas de gozo, de buenos pensamientos, de alegría. Y de repente una tontería muchas veces nos quita el gozo. Otras veces son razones, son causas tremendas que nos quitan el gozo y pensamos que nunca va a regresar a nosotros ese gozo. Y, y hoy Dios quiere decirnos a través de su palabra que tenemos muchos motivos para tener gozo. Sí, y que en realidad ningún motivo es para tener tristeza, porque si Dios envía la tristeza por alguna razón a tu vida es para que te arrepientas de algo. Es lo que dice la Biblia, que la tristeza que procede de Dios es para arrepentimiento. Entonces, cuando no hay nada de qué arrepentirte, son nuestras emociones que nos están llevando hacia la tristeza y nos roba. ¿Y quién es el ladrón? A ver, ¿quién es el ladrón? Sino Satanás, que viene a hurtar, matar y destruir. Él viene a robarnos nuestro gozo. Y no es la voluntad de Dios que tú y yo vivamos fuera del gozo de Dios. Si estamos viviendo por alguna razón, bueno, hay muchas buenas razones para poder estar tristes, pero aún así, debemos de saberlo aquí en nuestra mente, debemos de no ignorar que necesitamos ser fortalecidos y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a ver, aquí hay una historia, bueno, el versículo del que voy a hablar como versículo principal trata de las palabras del rey David cuando decidió pecar y tomar a la mujer de otro hombre como su mujer, la embarazó y envió al esposo de esta mujer allí a la primera línea de guerra para que lo matasen, y así fue. Y Dios lo hirió con la muerte de su hijo y lo amonestó. Al rey David lo amonestó Dios por ese daño que había hecho él.
Y Dios lo llenó de esa tristeza que produce arrepentimiento. Y el rey David estaba muy triste por bueno, espero que su tristeza haya sido porque le falló al Señor y no porque su hijo, el producto de un pecado, ¿verdad? Porque no solamente tomó a la mujer, sino que mandó matar al esposo, pues le produjo arrepentimiento. Y espero que haya sido de arrepentimiento por Dios y no por haber perdido el bebé. Bueno, vamos a ir al Salmo 51. Este es el salmo de un penitente, alguien que está en pena total y que, y que ha aceptado a través de esta situación que le falló a Dios. Quizá al principio su tristeza era por el hijo, pero después se tornó una tristeza por haberle fallado a Dios mismo. Y bueno, no voy a leer todo el capítulo 51, el Salmo 51, sino el versículo 2 es un grito de este hombre, del rey David. Y le grita a Dios y le dice, vuélveme el gozo de mi salvación, de tu salvación, esa salvación que tú me has dado y que a mí siempre me ha mantenido fuerte y gozoso, fuerte para la guerra y sin miedo y confiando en ti. Pero ahora me siento triste. Estoy triste por haberte fallado, Señor. Devuélveme, regrésame el gozo de tu salvación y que un espíritu noble me sustente, porque siento que me estoy muriendo, porque vivir lejos de tu presencia no es el espíritu que Dios ha puesto en mí y en ti. No lo ha puesto para vivir separados de Dios. Y cuando por nuestros pecados nos separamos de Dios, entonces viene este dolor y este sufrimiento. Para el que tiene conciencia, el que tiene conocimiento y no ignora las escrituras, ¿verdad? El gozo que Dios nos da, yo quiero hablar un poquito del gozo, es el que satisface a nuestro hombre espiritual. Este es el gozo del Señor. Hay muchas cosas en la vida que al hombre natural, o sea, no al espiritual, sino a nosotros, a nuestra naturaleza carnal, bueno, me saco la lotería, ¿verdad? Y me saco $2 millones y me va a dar un gozo tremendo. Claro que voy a estar contenta. Pues, ¿cómo no? Pues, ¿cómo no? Claro que sí. Pero ese es un gozo que se va a acabar. Pero el gozo de Dios, el que proviene de Dios, imagínate cómo es. Imagínate nomás cómo es el gozo del Señor. Pues como el Señor, eterno. Lo que procede de Dios es para siempre. Nosotros somos los que nos separamos de la eternidad que es Dios y lo que Él representa. Entonces, el gozo que solo surge de los deleites cotidianos, ese es un gozo, pero el gozo del Señor es diferente. Podemos perder ese gozo de estar cerca de Dios cuando nos alejamos de Él. Y entonces nos sentimos débiles porque la presencia de Dios nos trae gozo, nos debe de traer gozo. Nada más de saber que Dios está conmigo, saber que soy salva, saber que voy a pasar la eternidad con Cristo, saber que Él me ha perdonado, saber que Él está conmigo, saber que Él me protege. Eso me debe de dar gozo. Vamos a seguir
viendo. Este Salmo 51 es una confesión de un hombre que, que quiere arreglar y saldar cuentas con su Dios. Él sabe, el rey David sabía muy bien de dónde venía su fortaleza, su fuerza. Él sabía que no era de él, él sabía que él se enfrentaba al enemigo y él lo vencía porque Dios estaba con él. No es porque él era el fuerte, sino porque Dios estaba con él, lo sabía. Y al verse él desde lejos, lejos de la presencia de Dios, porque Dios no habita donde hay pecado, ya lo sabemos muy bien. Y entonces, cuando Dios se aleja de nosotros, nuestro espíritu está triste, porque no está hecho el espíritu en nosotros para estar lejos de Dios. Y ahí se pierde el gozo. Bueno, vamos a ver. Dice que un hombre que abre su corazón después de que ha fracasado, de que le ha fallado a Dios, se siente triste. Vamos a ver en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, 34. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a tratar de entender lo que la Biblia, lo que Dios nos dice. Dice, este carcelero, el que tenía ahí a Pablo y a Silas, le preguntó cuando hubo un terremoto y se abrieron las puertas de las celdas y así. Y él estaba angustiado porque sabía que le iba a ir muy mal con todos los que estaban en la cárcel, que se podían huir, ¿verdad? Porque este terremoto, este temblor grande abrió las puertas y Pablo le dice, aquí estoy, aquí estamos, no te preocupes, no te preocupes. Y entonces el carcelero le pregunta, ¿quién eres tú, verdad? O sea, ¿por qué te comportas así? O te hubiera oído. Y le testifica Pablo a este carcelero. Y el carcelero le pide a Pablo que le haga lo que tenga que hacer en su vida para que él pueda creer igual que ellos. Y luego dice el versículo 34, y llevándolos a su casa del carcelero, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El haber creído a Dios, a ti y a mí, nos debe de causar gozo, regocijo. ¿Sabes cuánta gente anda en el mundo sin creer en Dios? Sin ese gozo, más que todo el gozo exterior que puedan sacar de las cosas o de las personas, pero no ese gozo que viene de Dios. Este es un regocijo totalmente diferente, no tiene nada que ver. Vamos a ver en el Salmo 5:11. Vamos a ver Salmo 5:11. Ay, qué linda es la palabra de Dios. Dice, alégrense todos los que en ti confían. ¿Tú confías en Dios? ¿Has aprendido a confiar en toda tu vida, en todo lo que haces, con tu familia, con tu trabajo, en todas partes has aprendido a confiar? ¿Confías en Dios? Dice, regocíjense todos los que en ti, alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a estar gozosos? Podemos pasar por un tiempo de angustia, pero la pasamos
Y no podemos creer que estamos firmes, que estamos ahí, no nos hemos caído. Y es ese gozo de Dios que nos fortalece, que nos da vida y que no importa lo que estemos viviendo y pasando, sabemos, por eso nos puede dar gozo, porque sabemos que Dios está con nosotros y que Dios no nos va a abandonar y que el poder de Dios va a estar con nosotros. Y eso, pues por Dios, eso es grande. Dios es eterno y así es el gozo de él. Nehemías 8:10, vamos a ver Nehemías, el profeta Nehemías 8:10. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahí estaban como nosotros. Cuando tenemos temores, cuando nos pasan cosas y creemos que nunca vamos a salir de ellas, creemos que Dios nos ha abandonado, creemos que nadie nos ama, a nadie le preocupamos. Cuando sentimos esa soledad, ese abandono que duele. Y dice, el gozo de Jehová es tu fuerza. Gózate. Su presencia, su salvación debe de ser suficiente para ti. Este gozo es el resultado de confiar en su palabra, de confiar en Él, de caminar en su obediencia a su palabra y experimentar su presencia. El gozo de Dios es genuino, no es mentira. No es mentira. No tenemos que estar a carcajadas todo el tiempo. Es un gozo, aunque yo estoy pasando por un momento difícil. El saber que Dios está conmigo me produce fortaleza. Es un gozo que está ahí, aunque ni yo lo sienta. Es más, siento que estoy triste. Y así como decía el rey David, regrésame el gozo de tu salvación, por favor, porque me siento muerto, me siento que no estoy viviendo, porque todo esto, mi angustia, esto que estoy viviendo es demasiado para mí. Y Dios nos dice una vez más, tú eres el templo del Espíritu Santo. Y mi presencia está contigo. Y yo te amo. Y te he dado salvación, vida nueva, vida eterna. ¿No te es suficiente? Qué tremendo cuando vemos a nuestros hijos que nada les llena. Están tan acostumbrados a tener lo que tienen, sea poco, sea mucho, sea bonito, sea feo, pero lo que tienen. Y se acostumbran. Nosotros nos hemos acostumbrado a la salvación. Nos hemos acostumbrado a una vida eterna. Pensamos, aunque seamos malos o hasta el peor ser humano, está seguro que va a ir al cielo, a la presencia de Dios. No está pensando, no valoriza la salvación. No está pensando, ¿la habré perdido? ¿Iré yo a ir a la eternidad con Dios, con Cristo? ¿O no? No, lo damos por sentado. Por lo tanto, no nos gozamos en nuestra salvación, no nos gozamos en su presencia, porque creemos que es el trabajo de Dios estar con nosotros. Y no sabemos que el pecado hace división entre Dios y nosotros. O no nos queremos dar cuenta.
Y como Sansón, ¿verdad? Que dijo, creí que otra vez Dios estaría conmigo, pero no, ya no estaba conmigo. Había sido tanto mi pecado, el pecado de Sansón, que creyó, lo dio por hecho, que Dios nunca lo iba a dejar. Y el pecado que mora en ti, el pecado que está en ti, que tú lo haces, que te gozas en ese pecado, que no haces nada por arrancar ese pecado que tú sabes que hay en tu vida. Bueno, cada quien sabe lo que sabe. Y dice, vamos a ver Lucas 10:20. Lucas 10:20. Jesús había enviado a sus discípulos a que reprendieran a los espíritus y echaran fuera demonios. Y dice que, vamos a ver, eran 70. Dice que volvieron los 70 en el versículo 10:17, con gran gozo diciendo, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué bárbaro! Es una cosa tremenda, tremendo lo que nos está pasando. Pero, dice Jesús, no te regocijes de que los espíritus se te sujetan, sino gózate en que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por Cristo, no porque hicimos algo bueno, por Cristo nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y cuando sea el momento de enviar al cielo o al infierno, ese libro se va a abrir, y si tu nombre se encuentra ahí, adivina qué, pasarás tu eternidad con Cristo. Y les dice, gózate en que tú, o sea, no te goces por tonterías, o sea, sí, gózate, ¿verdad? Pero que no sea motivo como de que ese sea tu principal gozo. Tu verdadero gozo debería de ser que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que yo te digo, dice Jesús. No es lo que tú quieres ni otra cosa, sino que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Tenemos tantas y tantas y tantas. Salmos 16:11. Vamos a ver otro motivo para estar gozosos, aún en medio de las pruebas que estemos pasando. ¿Sí? Así es. Aunque usted no lo crea, así es. ¿Tú crees que eres la única persona que pasa por pruebas? No, pues te tengo noticias. No. Todos estamos pasando por pruebas difíciles. Y nosotros no podemos vivir en la tristeza sabiendo que Dios está con nosotros. Sabiendo que su gozo es mi fortaleza. Sabiendo que puedo seguir adelante y puedo quitarme las lágrimas. Puedo lavarme la cara y puedo sonreír. Porque yo sé en mi corazón quién es mi Señor, quién es mi Dios omnipotente y poderoso, quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es mi Salvador y que me da tanto y tanto y tanto. No importa lo que yo haga, no importa si me lo merezca o no, Él me ama, Él está conmigo y eso es suficiente para tener gozo, ese gozo que nos fortalece cada día. Vamos a ver Salmos 16:11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde hay mucho gozo? ¿En dónde puedo ir a encontrar gozo? En tu presencia, en la presencia de Dios.
Sí. ¿Y dónde está la presencia de Dios? Yo no la veo. Dios está en nosotros. Ahí en tu alabanza y en tu adoración, en tu oración, en tu, en tu comunión diaria con Él, ahí está la presencia de Dios. Y ahí hay plenitud de gozo, porque hay confianza, porque hay fe, porque Él nos ha proveído un Espíritu Santo precioso. Dios nos ha enviado al Espíritu Santo. Y de Él viene, de nuestra relación con Dios, vienen los frutos del Espíritu, en los cuales es el gozo, la fe, el amor, el gozo, ese gozo de Dios que te acabo de platicar, que es eterno. No se acaba, no se acaba, se apaga. Se apaga cuando tú y yo nos gozamos en el pecado, cuando no pedimos perdón, cuando nos olvidamos de Dios. Dice en Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida y no es bebida, sino es justicia, paz y gozo. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Justicia, paz y gozo. Dios no quiere que tú y yo estemos angustiados. Y por último te voy a leer un versículo, Romanos 15:13, dice así. Esta es mi oración para ti. Y el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando uno cree, la fe produce todos estos frutos. Y dice que yo espero que Dios te llene de su gozo y de su paz cuando tú creas, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Tendremos llenura, tendremos Él quiere que vivamos en esta plenitud, no que sobrevivamos, sino que vivamos al 100. Este gozo, este amor, esta fe, esta templanza, este perdonar, este pedir perdón, esta humildad, esta bondad. Dios quiere que nosotros lo vivamos. Amén. Alégrate, no estés triste. Reconoce a Dios dentro de ti. Reconoce al Espíritu Santo de Dios, fortaleciendo tu espíritu y llenándote de gozo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra verdaderamente nos abre nuestro entendimiento, nuestros ojos del corazón para gozarnos en lo que debemos de gozarnos y dejar la tristeza, Señor. La tristeza que no nos produce nada bueno. Al contrario, que nos hunde y nos separa de ti. Porque no es tu voluntad, es pecado estar triste. No debemos de estar tristes. No esa tristeza que te aleja de Dios. Podemos estar tristes porque Jesús estuvo muy triste, pero eso no lo alejó de Dios. Y la tristeza que de Dios viene es para arrepentimiento. Amén. Señor, te pedimos por nuestras vidas espirituales, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos, primos, hermanos, por nuestras amigas y amigos, Señor, por nuestros hermanos en Cristo, por los que sufren, por los que tienen hambre, los que tienen frío. Te pedimos, Señor, por ellos, que ellos puedan creer en ti, que tengan ese regalo de la salvación,
que vayamos nosotros, no que mandes a alguien más, no, que nosotros vayamos y les prediquemos. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos por Israel y por nuestro México amado, precioso. Que el Señor bendiga a México. Amén. Sí, que así sea.